La gracia de nuestro amado Jesucristo sea con todos aquellos. Bienvenidos a la segunda reflexión de predestinados en Cristo Jesús para salvación. Quedamos que la segunda parte venían los versículos y capítulos en el cual la Biblia habla de la predestinación. No unos libros cualquiera, la Biblia, la palabra de Dios. E iniciamos con la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice así el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. El versículo 5 dice, habiéndonos, ahí está la palabra, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, no de mi voluntad, sino de la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido, ahí está la palabra, predestinados, conforme a su propósito, del que hace todas las cosas según el designio, no de mi voluntad, sino de su voluntad. Versículos que por revelación del Espíritu Santo nos da entendimiento de la predestinación. Daniel capítulo 12, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Los impíos procederán impíamente, y los entendidos comprenderán. En Eclesiastés capítulo 3, versículos 14 y 15 dice la palabra de Dios. He entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. O sea, hay revelación. El pasado nuestro, de los creyentes, para Dios es un presente. Aquello que fue para nosotros pasado, para Él ya es. Y lo que en nosotros, el futuro nuestro, para el Señor es pasado. Y aquello que ha de ser, fue ya. Versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Eclesiastés. En Jeremías 1:5 dice el Señor, antes que te formases, Jeremías, en el vientre de tu madre, te conocí y te hice profeta y te santifiqué antes que te formases en el vientre de tu madre. Mira eso. En Isaías 9, 700 años antes que Jesús naciera, Isaías narra cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. En Isaías 53, 4 y 5, 700 años antes, Isaías narra cómo iba Jesús a morir. En Gálatas 1, 11, 16, capítulo 1, versículos 11, 16, dice el apóstol Pablo, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y el 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice el apóstol, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para predicar a los gentiles. Fíjense, desde el vientre de la madre ya el Señor había escogido al apóstol Pablo para ser apóstol de los gentiles. Esta es la segunda reflexión de predestinados en Cristo Jesús para salvación. Nos veremos en una tercera y última reflexión. La paz de Dios sea con ustedes.